Por lo tanto, si rechazamos la ley, es lo mismo que rechazar al Hijo. Y rechazar al Hijo es lo mismo que rechazar al Padre. Estamos al borde mismo del conflicto final, y el mundo necesita ser advertido. Este movimiento no es para formar congregaciones separadas, este movimiento es para animar a todos. Así que el mundo parece revuelto. ¿Quién origina estos eventos? No se trata solo del mundo árabe, está sucediendo en Europa. Esto va a venir aquí. La gente está harta de todo lo que está pasando en este mundo. Y esta es la brecha que necesita ser reparada en el tiempo que vivimos. Podemos estudiar profecías, podemos saber lo que está sucediendo en el mundo, podemos ver todas estas cosas, pero si no empezamos aquí mismo con Jesús, no vamos a ninguna parte. Reparando la brecha. He titulado esta conferencia "Dame esta montaña". El engaño es una cosa muy seria y queremos ver detrás de las escenas qué pasa en el mundo hoy. Existe en el mundo una iniciativa llamada la Iniciativa de las 7 Montañas. En 1975, Bill Bright, fundador del Campus Crusade, y Loren Cunningham, fundador de Jóvenes con Misión, se han lanzado juntos en Colorado, y Dios ha dado a la vez a cada uno de estos agentes de cambio un mensaje para otros. Al mismo tiempo, a Francis Schaeffer le fue dado un mensaje similar. Ese mensaje era que si deseamos impactar toda nación para Jesucristo, entonces tenemos que afectar 7 esferas o 7 montañas de la sociedad, que son los pilares de toda sociedad. Hemos visto en una conferencia anterior que organizaciones como Campus Crusade fueron fundadas por aficionados jesuitas. Ellos dicen que las 7 montañas son comercio, gobierno, media, artes y entretenimiento, educación, familia y religión. Y si controlas todo eso, entonces tendrás control absoluto políticamente, mentalmente y espiritualmente sobre cada ser humano del planeta. Hay muchos subgrupos en esta principal categoría. El Señor mostró un mes más tarde a Francis Schaeffer la misma cosa. Afirman ellos en la página web de 7 montañas. En esencia, Dios dijo a estos 3 agentes de cambio, esta palabra cambio, 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 fue como un refrán en muchas partes del mundo. ¿Dónde estaba el campo de batalla? Estaba aquí donde la cultura se gana o se pierde. Su propósito era suscitar agentes de cambio que escalen las montañas y ayudar a una nueva generación de agentes de cambio a comprender la historia en totalidad. Un escenario interesante. Las siguientes diapositivas son de la presentación de Os Hillman con respecto a este tipo de teología, y ahí tenemos las 7 montañas y los textos, las citas que se usan para inocular a la gente esta mentalidad. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos que el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes y será exaltado sobre las colinas y todas las naciones vendrán a él. Este es un intento para configurar el reino. Y luego explican sobre qué trata el asunto. La Biblia nos dice que en los últimos días habrá cabras y ovejas, es decir, naciones cabras y naciones ovejas. Y para poder unir a todos tendrás que cambiar la mentalidad.
Otra de sus diapositivas, Josué y los 7 enemigos. Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos provisiones porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para que entréis a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da para que la poseáis. Citando Josué 1, 10, 11. Así que es un movimiento para tomar el control por Dios. Y quieren reemplazar 7 enemigos, montañas, para poseer la tierra prometida. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros 7 enemigos, incluyendo al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amoreo y al jebuseo. Ellos han renombrado a esas 7 montañas, pero si miras la nueva teología del dispensacionalismo, esas deben ser 7 naciones. Bueno, aquí reside el problema. Parece que tenemos más de una teología con respecto al reino de Dios sobre la tierra, porque el dispensacionalismo nos enseña que otra vez un Estado judío literal gobernará sobre las naciones gentiles, pero que la iglesia no será involucrada porque sería arrebatada. Esta es una teología. Es lo que se llama la teología del consumidor. Pero existe otra teología detrás de las escenas, la teología romano-católica, según la cual ellos van a controlar el mundo entero. Otra diapositiva de esa presentación, pero te he alzado por este mismo propósito para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Este es el tiempo para que el pueblo de Dios sea elevado en las 7 montañas. Y la imagen de fondo muestra que si controlas a todas y cada una de esas, entonces tienes el control sobre el mundo. Otra persona que usa esa palabra, cambio, una y otra vez, es el presidente Obama. En su discurso de investidura, él garantizó que pasó el tiempo que América se ocupe de intereses estrechos y evite decisiones desagradables. Él resaltó cómo la crisis de 2008 fue una consecuencia de avaricia y irresponsabilidad de algunos, combinada con el fallo colectivo de tomar duras decisiones. Detrás de las escenas hay un movimiento hacia el cambio, hacia un nuevo sistema con nuevas reglas y nuevas actitudes, y si no comprendes la profecía bíblica, puedes ser captivado por eso. Mi pregunta es, ¿vino la paz? ¿Desde cuando Obama es presidente, tenemos paz? No, no tenemos paz. ¿Ha acabado la guerra? Se habla más de guerra ahora que nunca antes. ¿Acabó la crisis financiera? No. ¿Es el mundo un lugar mejor? No. Si observas estas iniciativas, ellos dicen, nuestro ministerio y objetivo es reemplazar lo secular con el sagrado. Por lo tanto, ¿cuál es el verdadero enemigo? El enemigo real es el secularismo. Tenemos que eliminar el secularismo. Tenemos que eliminar el humanismo. Esto es exactamente lo que predice la Biblia cuando dice que el rey del norte va a invadir al rey del sur, significando que el pensamiento religioso va a invadir la mentalidad secular. Traer reavivamiento a los lugares de trabajo. Hacer a los cristianos ver su deber como su ministerio y su llamado. Involucrar más cristianos en la obra ministerial. Ver el poder de Dios manifestado en el lugar de trabajo. Reivindicar la influencia cultural de las 7 montañas. Estas cosas no serían tan problemáticas si no demandarían control total sobre las naciones cristianas, así como las naciones islámicas demandan en su entorno. Por lo tanto, es un pensamiento teos, religioso. Una de las bases es que la familia debe reforzar todas las montañas culturales, y acontecerá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes,
y será ensalzado sobre los collados y todas las naciones correrán a él. La montaña siempre es un símbolo de un reino, así que usan esto para mostrar que todas las naciones estarán sujetas a esta única entidad política. Y la Biblia dice lo mismo. Todo el poder será dado a la bestia. Todos los reyes del mundo darán su poder a la bestia. Y hemos estudiado en las conferencias anteriores y hemos visto que todos los reformadores a lo largo de las épocas refirieron ese poder de la bestia como siendo el sistema romano católico. Así que la familia es la base y vamos a ver cómo eso encaja con la historia. Los medios de comunicación, la educación, las artes y el entretenimiento, el gobierno, los negocios, la iglesia, pero la familia debe ser la base de este ataque frontal. Ahora aquí está el discurso de Su Santidad Benedicto XVI a los obispos de los Estados Unidos de América, de la región 8, sobre su visita ad limina, el 9 de marzo de 2012. Sin embargo, como observó el bendito Juan Pablo II, el futuro de la humanidad pasa por el camino de la familia. Esta es la base. Y luego se refiere a Familiaris Consortio, que es el documento que Juan Pablo escribió sobre ese tema. En efecto, el bien que la Iglesia y la sociedad en conjunto esperan del matrimonio y de la familia fundada en el matrimonio es tan grande como para emplear todo el compromiso pastoral en esta área particular. El matrimonio y la familia son instituciones que deben ser promovidas y defendidas de todo posible malentendimiento sobre su verdadera naturaleza, ya que todo lo que es perjudicial para esos es perjudicial para la sociedad misma. Así que la familia debe formar la base. ¿Cómo obtienes una mentalidad que siga esta línea? Claro que es verdad que necesitas la familia, pero ¿cómo obtener una mentalidad que llegue en tal posición que esté preparada para legislar el pensamiento teológico, para controlar las acciones de las personas? Esto es algo que la Constitución americana ha prohibido en el pasado. La Iglesia y el Estado deberían estar separadas. Pero si quieres controlar todas las montañas, incluyendo el gobierno, entonces la Iglesia y el Estado deben juntarse. Aquí está la revista Zenit, una publicación católica. El pontífice quiere que las familias empiecen a prepararse para el evento de 2012 y dice, la próxima reunión mundial de las familias va a ser en 2012. Fue, ya ocurrió y pasó. El llamado ha sido hecho. Debemos proteger la familia. Por lo tanto, continúa el Papa, es necesario promover la reflexión y el esfuerzo para reconciliar las demandas y los periodos de trabajo con los de la familia y recuperar el verdadero significado del festivo, especialmente el domingo, el santo día de la semana, el día del Señor y el día del hombre, el día de la familia, de la comunidad y de la solidaridad. Y hemos visto ese movimiento para instaurar el domingo como día de descanso universal. Sabemos que esa es una ley papal y no una bíblica. Esta es una posibilidad de obtener una legislación capaz de legislar la moralidad. Pero ¿la moralidad de quién? ¿De la Biblia o de la bestia? Ministerio Morningstar, la Universidad Morningstar, liberando un ejército sobrenatural para transformar el mundo. Encuentra tu destino. Historia de impacto. Cambiar el mundo. Tenemos que pasar a otra cosa. Eventos, impacto original, boletín profético, grabación de CDs. Y los implicados, los vemos ahí, son muy interesantes. Rick Joyner, un muy proeminente hombre en el mundo de hoy, que tiene millones de seguidores en todo el mundo, y especialmente jóvenes, incluso en países como Alemania y en todo el mundo. Esta teología
gana adherentes a velocidad supersónica. Aquí está en esta interesante foto. ¿Qué está recibiendo? Recibe un reconocimiento especial para sus actividades. Él es un caballero de Malta. Esto significa que está sujeto al Papa y todo lo que hace será para la gloria del reino papal. Ese es su objetivo. Vamos a ver qué dice. Rick Joyner de la The Oak Initiative y Morning Star Ministries ha dedicado la edición de ayer de Perspectivas Proféticas a alejarse a sí mismo de la teología dominante, que está precisamente tomando el dominio del mundo, pero él en realidad no se aleja a sí mismo de ellos, sino que solo añade un espacio. Y me interesa ese espacio. Mientras hablaban de los enlaces entre los candidatos presidenciales como Rick Perry y Michelle Bachmann, ellos ya no están en la carrera, pero esto es irrelevante porque este movimiento continúa. Declarados dominionistas, Joyner dijo que está de acuerdo que muchos de los objetivos dominionistas tienen influencias, o más bien control, cristiano fundamentalista del gobierno y la sociedad en general, pero resaltó que él no comparte la creencia dominionista como que el dominio va a ocurrir antes del fin del tiempo y la segunda venida de Cristo. Simplemente no creo que su dominio puede llegar a la tierra hasta vendrá él, dijo Joyner. Y eso me diferencia de los dominionistas. ¿Comprenden? Hay dos teologías en el mundo. Una que se sirve a la gente y otra que es una teología para los privilegiados. Si puedes tener la gente excitada respecto al reino venidero, pero tienes una mentalidad literal sobre la Jerusalén, entonces los dispensacionalistas piensan que algo va a pasar allí, cuando en realidad otra cosa pasa aquí mismo. ¿Y por qué creen esto? Bueno, tenemos que comprender el pensamiento romano católico sobre el milenio. Los dispensacionalistas creen que el milenio va a ocurrir aquí en la tierra y solo los judíos y algunas naciones gentiles estarán por ahí. Los cristianos ya se habían marchado y Cristo va a gobernar 1000 años aquí en la tierra. Pero la Biblia no enseña tal cosa. La Biblia dice que cuando Cristo vendrá, los muertos van a resucitar y los que estarán vivos y en Cristo serán cambiados en un instante y todos se reunirán con el Señor en el aire y estarán con Él para siempre. La Biblia no sabe nada sobre este evento dividido que se vende al mundo cristiano hoy. Y los romanos católicos seguramente no lo creen. Los romanos católicos creen en el amilenianismo. No hay un periodo específico para un reino de 1000 años. El periodo se aplica a toda la historia de la Iglesia. Esta opinión es la opinión de los romanos católicos y algunos grupos conservatorios protestantes. Los romanos católicos creen que cuando todo el mundo será sujeto al papado, entonces empieza el reino de la Iglesia. Y hacia eso se mueve. Y eso es precisamente lo que cree Rick Joyner, porque él es un caballero de Malta. Y está usando eso. Pero lo está usando como evangelización en masa para conseguir sus fines. Pero en realidad esta gente, sean generales en el ejército americano o comandantes de las boinas verdes u otras funciones que tienen, ellos son caballeros de Malta. Así que su principal lealtad no es a su país, sino al Papa. Los verdaderos soldados de la cruz se movilizan. La iglesia se prepara para ser vestida con una hermosura que es más allá de este mundo. Rick Joyner y Dutch Sheets, en el 19 de junio de 2007.
Pues, ¿cuál iglesia, según él, será vestida de hermosura? El romano catolicismo. Pero los reformadores dijeron que el romano catolicismo es el anticristo. Pero nadie cree eso hoy. Creen que un anticristo futuro vendrá en algún momento y tendrá que ver solo con los judíos. Pero Pablo dijo que su espíritu estaba ya activo en sus días. Y Jesús dijo exactamente lo mismo. Él dijo que estará con nosotros hasta el fin y que será destruido por el resplandor de su venida. Por lo tanto, aquí hay mucha confusión en esta teología detrás de las escenas. Aquí está el Rick Joyner y el general Jerry Boykin, ex miembro de Delta Force y una vez comandante de las Boinas Verdes, Caballeros de Malta. Encontraremos que la FBI, según hemos visto, la CIA y todas estas mega organizaciones fueron formadas por los Caballeros de Malta y controladas por ellos. Y esto es lo que tienen que decir. Esta guerra es una batalla para los corazones y las mentes de la gente. Esta es una guerra espiritual. No miren por una guerra real por ahí. La batalla es para tu corazón y para tu mente. Es una guerra espiritual y las armas son espirituales, no carnales. Tienes razón, sabes lo que dices, Rick Joyner. De hecho, esta fue la realidad en la Guerra Fría también, cuando el comunismo quiso destruir la religión. De todo modo, los comunistas declararon por 70 años que Dios ha muerto, y luego Dios dijo un día, el comunismo está muerto. Y este murió muy rápido. Algunas naciones intentan mantenerlo en una especie de soporte de vida, pero en realidad está muerto. No fue solo Wall Street lo que derribó la cortina de hierro, pero la palabra de Dios la destruyó. Y sabemos de la historia que Juan Pablo II junto con Reagan recibieron los elogios, pero Reagan alabó a Juan Pablo II por destruir el comunismo, así llamado comunismo. Sobre el reino, ellos afirman: el reino de Dios no va a ser el socialismo, sino una libertad incluso más grande de lo que nadie en la tierra conoció hasta ahora. Ellos trabajan para eso, es su montaña. Van a reclamar este reino. Pero ¿no dijo Jesús, mi reino no es de este mundo? ¿No dijo él eso? Así que este es un reino terrenal. Es un reino falso. Y millones de personas han sido engañados a aceptar una cosa falsa en vez de la verdadera. A la primera vista puede parecer totalitarismo. Como el Señor va a destruir el espíritu del anticristo que ahora domina el mundo con la espada de su boca y hará pedazos muchas naciones como vasos de arcilla. Si comprendes la teología romano-católica, esta es una doctrina reversible, lo que significa que el anticristo se convierte en el bueno. Así que hay de los que llamarán al mal bueno y al bueno mal. Si vas al ocultismo, también hay un evangelio reversible. Lucifer se convierte en luz y Cristo en tiniebla. Sin embargo, fundamental para su gobierno es 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En vez de quitar las libertades y convertirse en más dominante, el reino se moverá desde el punto de control necesario, mientras que la gente está aprendiendo la verdad, la integridad, el honor y la forma de tomar decisiones para incrementar la posibilidad de poder hacer eso. Así que al principio dice, nuestro reino será el totalitarismo, el control absoluto. Serás obligado, pero Juan dice, mi reino no es de este mundo. Y si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que tenemos dos teologías del reino aquí. Él sigue diciendo, el reino se iniciará necesariamente autoritario en muchos aspectos y en muchos ámbitos, pero se moverá hacia el aumento de la libertad. Esta gente tiene una agenda.
Y ellos van a cumplir su agenda. Y van a utilizar el miedo como medio para conseguir el cumplimiento de su agenda. Y las personas con buenas intenciones, que realmente quieren hacer la voluntad del Señor, serán engañados para hacer la voluntad de otra persona. Esto es aterrador. Esto es aterrador. Así van a hacer todas las iglesias y movimientos que están avanzando hacia el reino. Por lo tanto, todas las iglesias deben involucrarse en esto. Puede que tengas que controlar a los niños, pero a medida que crecen, más se puede confiar en ellos y más libertad deberían tener si van a convertirlo en verdadera madurez, lo que requiere responsabilidad personal. Disculpe, ¿quién va a ser el tutor aquí? ¿Y quién va a ser el niño? Me parece que el niño es todo aquel que no esté de acuerdo con este programa en particular y que ni siquiera es bíblico. Van a ser reprogramados, reentrenados. ¿Y qué pasa si no son reprogramables? ¿Qué va a suceder entonces? ¿Tenemos tal vez algunos campos de concentración listos para ellos o algo así, para sacarlos de camino? Sin embargo, tenemos que empezar a pensar en grande. La gran comisión es hacer discípulos, no solo conversos, y de las naciones. Por favor, tenga en cuenta que se trata de naciones, no solo de individuos. Aquellos que son llamados a gobernar y reinar con Él deben comenzar a pensar mucho más a lo grande. Este es un mega empuje hacia algo que la Biblia predijo. Ellos tienen una visión. Todo esto lo dice Él. Así que tenemos esto directamente de la boca de un caballero de Malta. Cuando estaba orando esta mañana, vi una gran bola de fuego saliendo de los cielos que venía directamente a mí, y yo sabía que no había manera de que pudiera evitarlo, así que ni siquiera lo intenté. Me golpeó justo en el pecho. Entonces se me mostró el vestido de novia más hermoso que había visto en mi vida. Era realmente de otro mundo, sobrenaturalmente hermoso. Entonces la voz del Señor vino a mí y dijo: ayuda a mi novia a ponerse este vestido. ¿Quién es la novia aquí? La iglesia. ¿Qué iglesia? La romano-católica. Y los reformadores la habían etiquetado como el anticristo. Pero la contrarreforma han quitado el calor y hoy creemos la contrateología jesuita. Y tenemos otro anticristo, que es una cosa en el cielo, que vendrá en algún momento, mucho después de la venida de Cristo. Señores y señoras, demasiado tarde. La iglesia está al punto de revestirse con una belleza que está más allá de este mundo. Ella va a prepararse a sí misma y convertirse en la novia gloriosa que nuestro Señor merece. Ayúdala. Y entonces ellos empiezan los movimientos. El llamado de Nashville. Noten la fecha, 7 del 7 del 07. Las cuestiones numéricas son muy importantes para estas personas. Esperamos proclamaciones proféticas que comenzarán a sacudir este país para siempre. Nos veremos allí. Creo que 7 del 7 del 07 será una fecha clave en la historia de nuestra nación. Estoy llamando a todos para unirse a nosotros para este evento estratégico y venir al llamado en el Estadio Titán de Nashville, Tennessee. Ahí vamos a orar, ayunar y clamar juntos por el giro de nuestra gran nación. El destino está en este evento. Así que el miedo, por un lado, estamos perdiendo nuestro poder, estamos perdiendo nuestro poder económico, estamos perdiendo nuestra cohesión religiosa, hemos pecado y la nación tiene que volver. Y por otro lado está el miedo de Islam y tal vez un sistema diferente, distinto a lo que estamos acostumbrados. Vamos a unir esta nación y tomar el control. Y aquí está la página web del llamado. El objetivo del llamado fue que la iglesia renueva su pacto matrimonial con el Señor para arrepentirse de haber tolerado a Jezabel y para orar por un nuevo movimiento de Jesús para limpiar la nación. Y millones de personas en todo el mundo están entusiasmados con este gran evento. El llamado fue una reunión que tuvo lugar en Nashville. Y hemos leído eso como se muestra en la imagen aquí.
Fue un tiempo poderoso de adoración al Señor Jesucristo, así como ayunar y orar por nuestra nación americana. Más de 70,000 personas llenaron el estadio de fútbol desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche en esta peculiar fecha 7 del 07. Sobre todo los jóvenes llenaron el área del estadio, ya que este evento parecía orientado hacia la generación jóvenes adultos entre 16 y 25 años. Desde el escenario, tanto adultos como jóvenes ofrecieron testimonios y oraciones de arrepentimiento por los pecados de sus generaciones. Los principales temas de arrepentimiento incluyeron el aborto, el sexo fuera del matrimonio y la homosexualidad. Todas estas cosas. ¿Hay algo malo en arrepentirse de estos pecados? Por supuesto que no. Esto es lo triste. No hay nada malo en arrepentirse del pecado. La mayor parte de este evento fue la intensidad en adoración mediante la música, lo que mantuvo el lugar muy energizado. Fue tremendo tener decenas de miles de personas con las manos en alto adorando, saltando y bailando para el Rey Jesús. Varios grupos de diferentes músicos con muchos estilos diferentes de música compartieron la plataforma. Cuando oiréis el sonido de la batería, os vais a arrodillar todos. ¿Acaso no leemos esto en el libro de Daniel? ¿Será la música una trampa al final de los tiempos? Y si tienes todo tipo de música, bueno, entonces puedes tener todo tipo de reacciones. La música debe ser dulce, de adoración, y debe ser reverente y armoniosa. Pero aquí es otro tipo de mentalidad. También hubo 3 parejas distintos que en realidad se casaron ahí mismo, en el estadio, en la muy interesante fecha del 7 de julio del 07, que vieron la mayoría de los matrimonios de un día cualquiera en la historia. El matrimonio es el verdadero pacto y se alentó a la gente a renovar sus votos del pacto con el Señor Jesús durante este tiempo. Además, el número 7 en realidad significa pacto en hebreo. Así que hay un desarrollo interesante por aquí. Y luego marcharon por las calles. ¿Este es un movimiento mega? ¿Sí o no? Lo es. El llamado, exactamente 40 años después de la rebelión del 1967, el movimiento hippie. ¿Quién estuvo detrás de aquel movimiento, por cierto? ¿No fueron los jesuitas? ¿No fueron los sacerdotes jesuitas de la Universidad de Georgetown? Los mismos que fueron los tutores de Bill Clinton y los anteriores presidentes de los Estados Unidos de América. Así que inicias un movimiento para introducir la amoralidad, la inmoralidad, y luego, cuando el caos se ha establecido, inicias un movimiento contrario y llevas al pueblo donde quieras. Es interesante que dicen, sobre día de inicio, después del Pentecostés, el 28 de mayo de 2007, se hizo un llamado a ayunar durante 40 días antes de este evento en Nashville. Y fue una marcha de oración en este día y caminaron 4 kilómetros. Ellos cruzaron 1:40 y 40. 40 es el número de pruebas, mientras caminaban por la calle Iglesia. Así que la numerología es muy importante en todo esto. Y todo el día, desde el amanecer hasta el anochecer, se dedicó a adoración, la oración, el arrepentimiento y apelando al gran juez de todos los hombres tener misericordia de su pueblo. Creo que ahora, después de 40 años de sufrimiento y pruebas, Dios está permitiendo que el cuerpo de su novia entre en el descanso de su promesa. Es interesante que los políticos fueran todos involucrados. Muchos de los candidatos republicanos estuvieron involucrados. Fue hace 40 años, en el verano de 1967, cuando Israel volvió a tomar Jerusalén durante la guerra de 6 días. Hoy, 40 años después, el destino de la verdadera iglesia está cambiando ahora para combinarse con el destino de la nación de Israel mientras hacemos la transición a la era del reino. Este es un nuevo reino en la tierra. Ellos configuran un nuevo reino. Yo prefería ser parte del reino de los cielos, que no es un reino físico aquí abajo con leyes que obligan a las personas, sino un reino donde Dios ha permitido nuestra libertad de elección.
para elegir libremente por Él y para obedecerle y guardar sus mandamientos, no porque tenemos que hacerlo, sino porque le amamos. El próximo gran evento fue el llamado. Así que ese fue el comienzo. Ahora noten por favor, el llamado tuvo lugar en Detroit. Y miren la fecha, 11 del 11 del 11. La respuesta es un llamado a la oración por una nación en crisis. Aunque el gobernador Rick Perry inició la respuesta en Houston como la más interesante reunión en todo el estado que estamos haciendo ahora, ella no está asociada con ninguno de los candidatos presidenciales. Pero ahora el brazo político se está aliando con el brazo religioso. Rick Perry, por supuesto, ha salido de la carrera presidencial, pero eso no importa, porque detrás de las escenas, todo el cuerpo está unido a esta línea de pensamiento. Así que, de nuevo, hay compromiso de oración sobre la política para ejercer nuestras libertades en el sistema del gobierno que Dios ha dado, para elevar nuestras voces ante el cielo y para clamar por la transformación en América. 10 agentes del poder evangélico detrás del encuentro de oración de Rick Perry para salvar a América. Y tenemos enfoque en la familia, fundador involucrado James Dawson del Consejo de Investigación Familiar, presidente Perkins y Richard Lamb. Estos son los megas movimientos que tienen lugar. Ahí tenemos a Doug Stringer de la movilización de la Nueva Reforma Apostólica, un creciente movimiento evangélico. Tenemos involucrado al pastor de mega iglesia Jim Garlow, activista en California. Garlow es expresidente del antiguo portavoz del grupo Renovando Liderazgo de América de Newt Gingrich. Así que aquí se trata de un mega movimiento, iglesia y Estado. Y como hemos visto en esa conferencia anterior, estos políticos hablan sin reparo. Santorum salió directamente y dijo que quiere distanciarse públicamente de las declaraciones de Kennedy que había hecho que la Iglesia y el Estado deben estar separados, y de hecho dijo que esa declaración le hace desear eliminarla. Lo más importante, Garlow es el consejero espiritual cercano al candidato presidencial Newt Gingrich. Él también salió de la carrera, pero esto no importa. Y conduce el grupo Renovando Liderazgo de América. Por lo tanto, Garlow es un defensor principal del dominionismo de las 7 montañas. Ellos quieren apoderarse del mundo. Aquí está Alice Patterson. Patterson es la fundadora de Justicia en la Puerta, un ministerio de San Antonio que se centra en la reconciliación racial, arrepentimiento por los pecados raciales y la superación de las divisiones raciales dentro del movimiento evangélico. Estas son todas buenas causas. Si se toma cualquiera de estas causas individualmente, vamos a decir, perdón, ¿te pasa algo malo? ¿No quieres ir con nosotros? Por supuesto, quieres tener curación de estas cosas. Sin embargo, una curación que viene por la presión exterior no es una curación en absoluto. La curación tiene que salir del corazón. Y esa curación solo puede lograrse por medio de Jesucristo y de nadie más. Tony Evans, apóstol del derecho de Arco Iris, un conocido pastor de mega iglesia afroamericana, aparece como presidente honorario de la respuesta. Evans es el pastor principal de Oak Cliff Bible Fellowship en Dallas y fundador de la Alternativa Urbana, y también es altavoz para los Guardianes de la Promesa. Y todas estas organizaciones, cuando rastreas sus huellas, encontrarás las raíces romano-católicas ahí mismo. Y por supuesto, Bush también fue involucrado. Y luego un golpe maestro para ellos, Samuel Rodríguez, el constructor del puentes. El conseguir tener a Rodríguez a bordo en la respuesta es un golpe de Estado que debe haber sacudido a los demócratas en sus zapatos. Como presidente de la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano, Rodríguez es el principal portavoz del mayor subconjunto creciente de los evangélicos. Por lo tanto, están intentando tener todas estas personas al bordo.
Y luego David Lane, aunque es oficialmente el presidente de finanzas para la respuesta, el activista evangélico David Lane es el cerebro detrás del encuentro de oración de Rick Perry, de acuerdo con los evangélicos familiarizados con la respuesta. Al principio ellos también utilizan la mantra de que quieren convertir el Islam, pero se echaron atrás y eso me interesa saber por qué. La política de reuniones informativas está involucrada en todo esto. Y luego la derecha vigilante es una página web interesante si quieres conocer acerca de los ciudadanos y la forma en que están preocupados por algunas de estas cosas. Ellos escriben, el llamado. Detroit está estrechamente vinculado con la marcha radical La Respuesta de Rick Perry de agosto, que fue organizada por la Casa Internacional de Oración. Estas son todas grandes organizaciones donde Low Angle es la base e incluye muchos de los mismos portavoces y promueve el dominionismo de las 7 montañas, lo que significa tomar el control sobre todos los aspectos que afectan a la humanidad. Así que este fue el llamado. Los socios de Perry con los fundadores del dominionismo de las 7 montañas para la marcha de oración. Y tenemos, Rick Perry ha tratado de distanciarse de muchos activistas extremistas con los que trabaja para poner en función el meeting de la respuesta, como el pastor que le dijo a Oprah Winfrey que es el heraldo del anticristo, y el autoproclamado apóstol que llamó a la Estatua de la Libertad ídolo demoníaco. Pero Perry está abierto acerca de sus vínculos con los defensores del dominionismo de las 7 montañas. Así que ellos realmente quieren tener este tipo de teología y configuración política en los Estados Unidos de América. Luego está involucrada la Asociación de la Familia Americana. La derecha vigilante afirma que el meeting de la respuesta está vinculado a la Asociación de la Familia Americana, que afirma que los estadounidenses se han alejado de Dios y que deben ser traídos de vuelta. Si hay una dirección buena y fuerte y directa para el pueblo, cuando nos hemos alejado de Dios y nuestro país está atacado por aparentemente todas estas cosas diferentes al mismo tiempo, ¿qué momento en la historia de nuestro país justo para reconocer que no tenemos todas las respuestas? Esto es más allá de nosotros. Vamos a Dios y a la oración. Dobson, no puedo decirte lo mucho que aprecio que hagas esto. Estoy seguro que Shirley también lo aprecia. Decenas de miles, cientos de miles de personas te aprecian porque esto es precisamente lo que necesitamos en estos momentos. Y el mundo entero está siendo arrastrado en esta euforia. Aquí está la página web de la Asociación de la Familia Americana. Se puede ver lo que les interesa y los temas son la decadencia moral en el mundo de hoy, los ateos demandan eliminar las cruces, se trata de agendas que afectan a todo el pensamiento cristiano, burlándose del matrimonio. Y te preguntas a ti mismo, ¿por qué es que los presidentes introducen nueva legislación que parece llevar la fibra moral en caída libre? ¿Alguna vez has pensado en la teología del péndulo? Haces que vaya muy lejos en una dirección que el péndulo ha de oscilar fuerte hacia el otro lado. Y si consigues que el péndulo oscile hacia el otro lado y obtienes el impulso, ya no se puede parar. Ahí es donde vamos. La Casa Internacional de Oración tiene profecía de amenaza de desastres naturales, ruinas económicas debido al aborto legal. Así que, ¿cómo cambiar un gobierno que está legislando una decadencia en la moralidad? La única manera de hacerlo es tomar el control del gobierno. Entonces puedes delegislar. Y esto es lo que dijo Santorum en sus discursos de campaña electoral. Esto es lo que defiende la Corte Suprema. Esto es lo que los tribunales del país están defendiendo. No podemos estar de acuerdo con esto. ¿Cómo se cambia esto? Toma el control. Entonces se legisla la moralidad. Y la Constitución dice, no puedes hacer esto, porque nadie puede legislar este tipo de cosas.
Israel y la Iglesia en los últimos tiempos, la Casa Internacional de Oración. De acuerdo con la derecha vigilante, el equipo de liderazgo de la respuesta incluye altos funcionarios de la Casa Internacional de Oración, una gran organización pentecostal altamente política, construida para preparar a los participantes para el regreso de Jesucristo. Pero, por supuesto, este regreso está asociado con el Israel literal. Y nosotros vimos en la lección anterior que los judíos que viven en esta zona ni siquiera son descendientes de los judeanos. Ellos vienen de una cultura totalmente diferente, así que no es un reino que había desaparecido y se disipó y ahora está siendo reunido. Se trata de un pueblo totalmente diferente. Así que este no es el sistema de gobierno de Judea original, el que está siendo restaurado por ahí. Jesús dijo, vuestra casa se queda desolada. Este es otro ardid. Es muy fácil tener una teología que está relacionada a algo que está sucediendo por ahí en una etapa de la historia. Pero Jesús se preocupa por lo que está ocurriendo aquí, en el corazón. ¿De qué lado estás? ¿Estás aliado con el mundo y sus normas y estándares? ¿O estás aliado con Jesús? Y Él nunca fuerza, nunca obliga. Aquí está el Concilio de Investigación Familiar. Clica aquí para registrarse. Cristianismo diplomático, una perspectiva pastoral árabe-israelí sobre la persecución y el ministerio de la Tierra Santa. Ellos tienen los mismos temas, el matrimonio, la familia, la sexualidad, pero la cultura de Jerusalén juega un tremendo papel. Así que hay evangélicos andando en esa dirección, pero los católicos detrás de las escenas sabiendo. No estamos en realidad estableciendo un reino aquí y no tenemos la intención de ir a ninguna parte. Nosotros queremos gobernar aquí abajo. Biografía: Tony Perkins es presidente del Consejo de Investigación Familiar con sede en Washington, D.C. Él es un ex miembro de la legislatura de Luisiana, donde sirvió durante 8 años y es reconocido como un pionero legislativo, autor de medidas como primera ley de matrimonio pactado de la nación y cosas interesantes como esa. Él ya no está en el gobierno por decisión propia. Y luego la Biblia habla acerca de algo que afecta el corazón y la mente. Dame esta montaña. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo, tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, respecto a ti y a mí, en Cades Barnea. El versículo 7 dice, 40 años tenía yo cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer esta tierra, y yo le di un informe como lo tenía en mi corazón. Mas los hermanos que habían subido conmigo desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel a Jehová mi Dios. Ellos tuvieron la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Pero a causa de la incredulidad y la rebelión, fueron enviados de vuelta al desierto y allí vagaron por 40 años. Y todos los que habían sido fieles, todos ellos tenían que volver al desierto con ellos. Y así cada hijo de Dios es enviado cuando acepta el llamado, es enviado al desierto. Y en la experiencia del desierto, somos en una forma u otra separados de lo que antes nos atraía y tenemos que entrar en una relación personal con Jesucristo. Es en nuestro caminar con Dios en desierto donde aprendemos a comprender la mentalidad de Dios, aprender a conocer su carácter, a aprender a amarlo y a aprender las ventajas de obedecer su ley. Y esto hicieron estos viejos soldados. Josué 14:9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua,
por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Cuál es la condición para recibir el verdadero reino de Dios? Seguir completamente al Señor. Ahora bien, Jehová me guardó con vida, como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy día soy de 85 años. 85 años. Pero aún hoy estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era entonces mi fuerza? Tal es ahora, para la guerra y para salir y para entrar. ¿Está hablando aquí solamente acerca de la fuerza física o es que hablaba de la fuerza moral? Por supuesto que es la fuerza moral, pero en su caso también fue la fuerza física. Si quieres encontrar fortaleza en el Señor, entonces permanece fiel. Y la experiencia del desierto, esta vida es toda una experiencia en el desierto. Y caminas esta vida con el Señor y descubrirás cuál es su voluntad. Dame pues ahora esta montaña. Esta montaña es la verdadera tierra prometida. Y todos somos muy capaces de tomarla, al igual que Caleb, de la cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaquitas están allí y que las ciudades son grandes y fortificadas. Si Jehová estará conmigo, los voy a echar como Jehová ha dicho. Habrá anaquitas en nuestro camino. Habrá problemas por superar. Habrá dudas que superar. Si quieres conquistar esa montaña. Y Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón fue de Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, en heredad hasta hoy, porque siguió completamente a Jehová, Dios de Israel. Una y otra vez la Biblia subraya cuáles son las condiciones para obtener acceso a la montaña. Y Hebrón antes se llamaba Kiriat Arba. Arba fue un hombre grande entre los anaquitas, y la tierra tuvo reposo de las guerras. Josué 14, verso 15. Leemos en Conflicto y Valor: yo soy tan fuerte hoy como lo era en el día en que Moisés me envió. Ahora pues dame esta montaña. Antes de hacerse la distribución de la tierra, Caleb, acompañado por los jefes de su tribu, se adelantaron con una demanda especial. Salvo Josué, Caleb era ahora el hombre más viejo de Israel. Caleb y Josué fueron los únicos entre los espías que trajeron un buen informe de la tierra prometida, animando a la gente a subir y tomar posesión de ella en el nombre del Señor. Los otros habían reclamado: allí hay demasiados gigantes, no vamos a ser capaces de superarlos. ¿Seremos capaces de superar a los gigantes del secularismo en nuestros corazones y en nuestras mentes? Esta es una batalla por el corazón. ¿Vamos a superar las falsas filosofías que se lanzan contra nosotros por el mundo mediante la legislación? Caleb recordó ahora a Josué la promesa hecha entonces como recompensa por su fidelidad. Él, por lo tanto, presentó una petición para que le fuera dado Hebrón por heredad. Su demanda fue concedida inmediatamente. A nadie podía la conquista de esta fortaleza gigante ser más confiada con seguridad. Había gigantes, había obstáculos que superar. La fe de Caleb era justo como fue cuando su testimonio contradijo el informe desfavorable de los espías. Él había creído en la promesa de Dios de que Él pondría a su pueblo en posesión de Canaán. Y en esto Él había seguido al Señor completamente. ¿Qué otra condición hay? Tienes que creer a Dios. Tienes que creer a Dios. No puedes creer al mundo y a Dios. Él ha soportado con su pueblo la larga peregrinación por el desierto, compartiendo así las decepciones y las cargas de los culpables. Sin embargo, no se quejó de esto,
desierto, sino exaltó la misericordia de Dios que lo había guardado en el desierto cuando sus hermanos fueron eliminados. El viejo guerrero valiente estaba deseoso de dar al pueblo un ejemplo que honrara a Dios y alentar a las tribus para someter totalmente la tierra que sus padres habían considerado inconquistable. Caleb obtuvo la herencia sobre lo que su corazón se había fijado desde hace 40 años, y confiando en que Dios estará con él, echó de allí a los hijos de Anac. Tenemos que volver a nuestras Biblias. Tenemos que entender lo que Dios está tratando de decirnos. Él intentó hablarnos. Él utilizó a los reformadores para hablarnos. Y nosotros lo rechazamos. Nos hemos vuelto hacia otra teología, una contrateología. Los cobardes y los rebeldes habían perecido en el desierto, pero los espías justos comieron de las uvas de Escol. Así que si has reconocido la tierra, la buena tierra de cual hablaba Jesús, tú también comerás de las uvas de ella. A cada uno se le dio de acuerdo a su fe. Los incrédulos vieron sus temores cumplidos. A pesar de la promesa de Dios, habían declarado que era imposible heredar y poseer la Canaán. Si no reclamas la promesa de Dios, no los recibas. Pero los que confiaron en Dios y no miraron tanto a las dificultades encontradas como la fortaleza del Todopoderoso, entraron en la buena tierra. Ahora echamos un vistazo a un contraste. Por el otro lado estaban los hijos de José. Hablaron a Josué diciendo: ¿por qué me has dado una sola suerte y una sola parte en heredad? Otra reclamación relativa a la división de la tierra, que revelaba un espíritu muy diferente del de Caleb, fue presentada por los hijos de Josué, la tribu de Efraín con media tribu de Manasés. En consideración de su superioridad numérica, estas tribus exigieron una doble porción de territorio. El lote designado para ellos era el más rico de la tierra, incluyendo la fértil llanura de Sharon, pero muchas de las principales ciudades en el valle se encontraban todavía en posesión de los cananeos. Ellos tuvieron miedo, tenían miedo, y las tribus, rehuyendo el trabajo y el peligro que significaba conquistar sus posesiones, deseaban una porción adicional del territorio ya conquistado. No hay forma fácil de entrar en Canaán. Tenemos que superar lo que nos va a superar si no vencemos. La tribu de Efraín era una de las más grandes de Israel y a ella pertenecía el mismo Josué. Por consiguiente, sus miembros se creían con derecho a recibir una consideración especial. Dijeron a Josué: ¿por qué me has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo yo un pueblo tan grande? Pero no lograron que el inflexible jefe se apartara de la estricta justicia. Su respuesta fue, y Josué le respondió: si eres pueblo tan grande, sube tú al monte y corta para ti allí en la tierra del Fereceo y de los gigantes, pues que el monte de Efraín es tan angosto para ti. Haz algo. Trabaja. Su respuesta mostró la verdadera causa de queja. Carecían de fe y valor para expulsar a los cananeos. La montaña no nos basta y todos los cananeos que habitan en la llanura tienen carros de hierro. ¿Sabían que la Biblia dice: afuera están los perros? Y luego menciona a todos los pecadores. Pero luego contiene una palabra terrible allí. Y enumera entre los que están afuera a los cobardes, a los miedosos. No podemos darnos el lujo de temer la multitud. No podemos darnos el lujo de temer la pérdida de reputación. O estamos con Cristo o estamos con sus enemigos. Y este es el gran problema. Esta no es una batalla por un área física. Esta es una batalla que tiene lugar aquí dentro.
Pero estas personas están luchando por un espacio físico que quieren controlar, una tierra física, y quieren legislar la moralidad, lo que no se puede hacer. Esto es algo que debe tener lugar en el corazón. Por el contrario, a Caleb, en medio de todas las dificultades, peligros y plagas de la peregrinación del desierto y durante los años de guerra desde su entrada en Canaán, el Señor le había preservado y ahora, a más de sus 80 años, su vigor no había disminuido. Él no pidió para sí un terreno ya conquistado, sino el lugar que por encima de todos los demás los espías habían considerado imposible de subyugar. Quiero esta montaña. No quiero esa otra montaña. Yo no quiero ninguna de estas otras. Quiero esta montaña. Yo quiero estar un día con Caleb y espero que ustedes estén con Caleb un día y no tomen ninguna otra montaña. Lo quiero a esta. ¿Y cómo es este camino para llegar ahí? ¿Es amplio y ancho y fácil? ¿O se trata de un camino estrecho? Es el camino estrecho. Caleb obtuvo la heredad que su corazón había anhelado durante 40 años y, confiado en que Dios lo acompañaba, echó de allí los 3 hijos de Anac. De esta forma logró obtener una posesión para él y su casa, y no por ello disminuyó su celo ni se instaló a gozar de su heredad, sino que siguió adelante con otras conquistas para beneficio de la nación y la gloria de Dios. Esto demuestra su mentalidad. No era una cuestión de yo. Era una búsqueda desinteresada lo que tenía. Los cobardes y los rebeldes habían perecido en el desierto, pero los espías justos comieron de las uvas de Escol. A cada uno se le dio de acuerdo a su fe. Estas son las opciones que tenemos en el mundo en que vivimos, y vamos a ver que esto va empeorando, no mejorando. Y la única manera de llegar a esa montaña es aferrarse al capitán del Señor de los ejércitos. Esa es la única manera. A pesar de la promesa de Dios, habían declarado que era imposible heredar Canaán. Si no crees lo que Dios ha prometido, ¿cómo puedes esperar entrar en Canaán? Jesús quiere que todos los que profesan su nombre lleguen a ser obreros fervientes. Es necesario que todo miembro individual edifique sobre la roca, que es Cristo Jesús. Cada miembro individual. No puedo mirar el desarrollo sobre el reino de Dios en la televisión y decir, espero que llegue pronto para que pueda descansar. ¿Descansar de qué? ¿Descansar de la inmoralidad? ¿Descansar del feminismo? ¿Descansar del fundamentalismo islámico u otro? ¿Qué te da miedo? ¿Los disturbios? ¿El colapso económico? ¿Dónde encuentras descanso? Nadie va a encontrar descanso de ninguno de esos. El descanso es algo que sucede aquí, en el corazón. Daniel encontró descanso en su Dios en medio de Babilonia. Daniel encontró descanso de sus pruebas y dificultades en el foso de los leones, porque las bocas de los leones fueron tapadas. ¿Por qué? Porque por la fe conquistó. Así que no esperes ser apartado del sufrimiento. La Biblia, de hecho, predice, en este mundo tendréis, ¿cuál es la palabra? Tribulación. Todos estos esfuerzos por ganar un reino terrenal son para disipar lo que te molesta, pero es una cosa exterior. Nosotros buscamos una cosa interior. Mientras los que dudan hablan de imposibilidades, mientras tiemblan ante el pensamiento de altos muros y fuertes gigantes, los fieles Caleb, ¿qué tienen? Otro espíritu. Pasen al frente.
La verdad de Dios que trae salvación se anunciará a la gente y los ministros y creyentes profesos no ponen una valla en su camino como lo hicieron los espías desleales. Ahora queremos Calebs que presionen hacia el frente, que se oiga la voz de los Calebs. Yo creo porque así lo dijo Dios. Y si Él así lo dijo, no me importa lo grande que son los obstáculos en mi camino. Porque si Él está conmigo, ningún obstáculo es demasiado grande. Es cuando los incrédulos desprecian la palabra de Dios que se llama a los fieles Calebs. Cuando comienzan a decirte que la evolución es real y que Dios no ha creado en 6 días, bueno, entonces son llamados los fieles Calebs para decir, perdón, la palabra de Dios dice lo contrario. Entonces es cuando han de permanecer firmes en el puesto del deber, sin ostentación y sin vacilar a causa de los vituperios. Los espías incrédulos estaban listos para destruir a Caleb. Aquellos que quieren entrar en el monte de Dios tendrán oposición de todas partes, incluso de su propio pueblo. ¿Tuvo Caleb oposición? ¿Y Moisés? ¿Por qué deberíamos nosotros no tener? ¿Lo tuvo Jesús? Sí. Como mi amigo me dijo una vez cuando yo le dije, ¿por qué te están tratando tan mal? Su propio pueblo. Él dijo, mi gran sacerdote aún no me ha apedreado o azotado. Él tiene un límite. Hay mucho más que podemos soportar. Caleb vio las piedras en las manos de los que habían llevado un informe falso, pero no se atemorizó. Tenía un mensaje y tenía que darlo. Aquellos que hoy son fieles a Dios manifestarán ese mismo espíritu. Quiero esta montaña. Los hombres y mujeres decididos que han hecho una entrega cabal del corazón a Cristo son los que permanecerán en pie. Cristo zarandeó a sus seguidores una y otra vez hasta que por fin quedaron solo 11 hombres y algunas mujeres para echar el fundamento de la iglesia cristiana. Dios nos va a filtrar. Estamos en el camino del desierto y estamos siendo zarandeados. Hay quienes se demoran cuando hay que llevar cargas, pero cuando toda la iglesia arde de celo, el entusiasmo se apodera también de ellos. Cantan, vociferan y quedan arrobados. Pero obsérvalos. Cuando el fervor ha pasado, solo unos pocos y fieles Calebs se adelantan y exponen sus firmes principios. Es lo que sucede aquí en el corazón, lo que has aprendido en tu camino con Dios. Nadie puede tener éxito en el servicio de Dios a menos que todo su corazón esté en la obra y tenga todas las cosas por pérdida frente a la excelencia del conocimiento de Cristo. Puedo coger una espada y salir y luchar por levantar un reino terrenal cuando Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo y voy a venir otra vez, voy a preparar un lugar para vosotros y vendré otra vez para que podéis estar donde yo estoy. Por supuesto que no. Nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras de proveer para nosotros sobre las cuales nosotros no sabemos nada. Los que aceptan el único principio de hacer del servicio de Dios el asunto supremo verán desvanecerse sus perplejidades y extenderse ante sus pies un camino despejado. El Ministerio de la Salud. ¡Qué libro maravilloso! Tenemos que creer en la promesa de Dios. Si quieres apoderarte del monte de Dios, el verdadero reino, entonces tienes que creerle. No es suficiente tener euforía, no es suficiente tener un concierto de música. No es suficiente con tener sentimientos emocionales. Tienes que haber un cambio en el corazón. Y esto no sucede en la escena pública. Es algo que sucede en tu cuarto y te convierte en una persona diferente. Los que trabajan para Dios encontrarán desaliento, pero siempre les pertenece esta promesa. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Dios dará experiencias admirables a los que digan, creo tu promesa, no fracasaré, ni me desalentaré. Y ahí es donde tenemos que estar ahora, porque las cosas se van a poner peor en nuestro planeta, y si estás en problemas, el Salvador te ayudará.
Él nos envía ayuda justo en el momento en que la necesitamos. Cada espina que hiere nuestros pies, hirió también los suyos. Cada cruz, Él la llevó. Él levanta al angustiado. Ningún suspiro es respirado, ningún dolor sentido, ningún dolor atraviesa el alma sin que el latido vibre al corazón del Padre. Dios se inclina desde su trono para oír el clamor de los oprimidos. Y luego dice, aquí estoy, aquí estoy. No tenemos que temer en esta batalla, pero hay gran peligro si dudamos y hesitamos. Mientras el profeta Jonás pensaba en las dificultades e imposibilidades aparentes de lo que se le habían encargado, se sintió tentado a poner en duda la prudencia del llamamiento. Mientras vacilaba y seguía dudando, Satanás le abrumó de desaliento. Y él estaba dispuesto a ser arrojado al mar y morir, en lugar de ir y hacer lo que Dios le dijo que fuera a hacer. No debemos sucumbir al desaliento. No ahora, cuando vemos los mismos eventos que la Biblia predijo que sucederían desarrollándose ante nosotros. No podemos dejar que el coraje nos falle ahora. Nunca permitan que decaiga vuestro valor. Nunca habléis de incredulidad por causa de que las apariencias están contra vuestra. Mientras trabajen para el Maestro, sentiréis la presión de la falta de fondos, pero el Señor escuchará y contestará vuestras peticiones en demanda de ayuda. Que vuestro lenguaje sea, porque el Señor Jehová me ayudará, por tanto no seré confundido. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Una vez que esta legislación sea promulgada, esta ley moral, una vez que se aprobarán estos nuevos valores éticos y nos encontramos recibiendo la legislación final, eso nos obliga a actuar en contra de los mandatos expresos de Dios. Vamos a entrar en los lugares estrechos, pero no dejes que tu coraje falle. Mantén tus ojos en la montaña y mantén tus ojos en la promesa. Él dijo, caminarás sobre esta tierra y lo harás. Así que sé optimista y sé valiente. Y no dejes que el desaliento tome el control de ti. Y debes hablar de la esperanza. Hablar de la esperanza. Cuando todo parece desalentador, esfuérzate frente a los obstáculos. Estás en un matrimonio espiritual con Cristo Jesús. Él ha estado ahí antes que tú. Camina por ese valle de la oscuridad y ejerce la fe de Caleb. Fue la fe de Caleb en Dios lo que le dio ánimo, lo que le libró del temor de los hombres, aun de los grandes gigantes, hijos de Anac, y le capacitó para mantenerse firme y sin titubeos en defensa del bien. Y a medida que esas ondas comienzan a rodar sobre el pueblo de Dios a fin del tiempo, tenemos que aprender a resistir sin importarnos lo que dicen los grandes hombres. ¿Creéis que vamos a llegar a ser ridículos? Cuando renuncié a mi universidad porque ya no quería enseñar la evolución, ¿creéis que me tomaron por ridículo? Por supuesto que sí. Le golpeó un rayo. Y se ha vuelto loco. Se puso loco. Pero Dios me levantó. Y todavía puedo estar entre ellos y expresar las palabras que ahora creo con más munición de lo que creía posible. Dios es fiel. Él no te dejará ni te desamparará. Y trabaja con determinación. Los que sirven a Dios deben manifestar ánimo y determinación en la obra de salvar las almas. Este no es el momento de decir como los demás, esto no es lo suficientemente grande por nosotros. Y aquellos por ahí son demasiado fuertes para nosotros. Quiero vivir aquí en paz y seguridad en mi pequeña choza. Quiero hacerme monje. Quiero construir un muro a mi alrededor para que nadie me pueda tocar desde el mundo exterior. No, ve a predicar el Evangelio. Ve y advierte a la gente dónde estamos en la corriente del tiempo y haz frente a las dificultades con valentía. Se suscitarán dificultades que probarán vuestra fe y paciencia. Háganles frente valerosamente. Miren el lado brillante de las cosas.
Si es estorbado el trabajo, aseguraos de que no sea por vuestra culpa y siguen adelante regocijándoos en el Señor. Estamos en una batalla y en una marcha. Estamos marchando ¿a dónde? A Sión. Hermoso, hermoso Sión. Una verdadera Sión, no una que está hecha de manos humanas. Abraham nos dice en el Salón de la Fama, esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Él no miraba para una ciudad terrenal y miraba por ella, como dice el revelador, una novia vestida que bajaba del cielo. Así que las pruebas significan beneficio, mas cuando nos llega la tribulación, ¿cuántos somos los que pensamos como Jacob? Imaginamos que es la mano de un enemigo y luchamos a ciegas en la oscuridad con ese extraño, cuando en realidad estamos luchando con Dios. El Señor Jesús es nuestra eficiencia. Los que trabajan para Cristo nunca han de pensar y mucho menos hablar acerca de fracasos en su obra. Si el Señor nos ha dado una comisión, tenemos que anunciarlo y entonces podemos esperar grandes cosas. Podemos esperar que va a pasar aunque no lo parezca. No son las capacidades que posees hoy o las que tendrás en el futuro las que te darán éxito. Es lo que el Señor puede hacer por ti y no lo que puedes hacer en tu propia fuerza. Necesitamos tener una confianza mucho menor en lo que el hombre puede hacer y una confianza mucho mayor en lo que Dios puede hacer para cada alma que cree. Empleen sus talentos en el trabajo. Pidan a Dios sabiduría y les será dada, y verás todas las dificultades eliminadas. Si buscamos a Dios y nos convertimos cada día, la batalla es por la mente, pero la batalla es también para el corazón. ¿Sabes? Yo podría saber todas las cosas, podría entender todas las profecías, podría entender toda la historia, podría ver cómo encaja todo. ¿Me va a salvar eso? Puedo comprender los mandamientos, puedo entender la lógica detrás de ellos, pero si mi corazón no se transforma, si Dios no me da su unción, y si yo no pido una justicia que está fuera de mí, no voy a conquistar el monte de Dios. Es un error. No, es presunción decir, estamos estableciendo el reino de Dios. Mediante las maravillosas operaciones de la providencia divina, montañas de dificultades serán removidas y arrojadas al mar. Romanos capítulo 8 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará? Y luego ese hermoso elogio de Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Este es mi amado. Vamos a conquistar la montaña que Dios quiere que conquistemos y tomemos posesión de una tierra que Él nos dará. Y que el Señor nos ayude a entender la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Amén.